Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 4. Turno 4. RH8 en su vida cotidiana, Lelouch Bael se encontraba con mayor frecuencia en uno de tres lugares. El primero era la sala de entrenamiento marcial, solo ocasionalmente por voluntad propia, la mayoría de las veces arrastrado allí por su hermano que quería un compañero de entrenamiento. El segundo, la sala de entrenamiento mágico, ya sea como parte de las lecciones con su padre o por su cuenta perfeccionando sus habilidades con el poder familiar con el que su padre estaba tan obsesionado. El tercero, por supuesto, era la biblioteca del castillo, su ubicación actual. El final de la celebración de su debut le enseñó algo importante. Algo que había pasado por alto hasta ahora, algo que debería haber comprendido pero que estaba cegado por sus orígenes humanos. Su padre se lo había estado diciendo. Sus estudios de la historia de los demonios se lo habían dicho. Incluso Syra Orc se lo había estado diciendo de alguna manera indirecta. Pero en verdad, solo verlo en acción dejó en claro la única regla cardinal de la sociedad de los demonios. La fuerza es poder. Parecía una tautología sin sentido. Por supuesto, la fuerza es poder. Como muchas otras cosas. Dinero, estatus, influencia, recursos. Todas estas cosas y más pueden ser una fuente de poder. Pero para los demonios, nada se acercaba al mismo nivel de poder que la fuerza personal. Lord Fennex había iniciado un altercado en una función formal. Había atacado a otro invitado. Lord Jax había intentado defenderse. En la mayoría de las sociedades humanas, Lord Fennex habría perdido gran parte de su prestigio por el asalto no provocado en una función formal. No es así en la sociedad de los demonios. Para los demonios, lo más importante era que Lord Fennex había ganado. Incluso después de iniciar el altercado, solo tenía una imagen más fuerte. Ciertamente, los testigos coincidieron en que tenía una queja legítima, pero en realidad un zapato rayado probablemente hubiera sido suficiente para afirmarlo. Así de importante era para los demonios la regla de la fuerza hace el derecho. La reputación de ninguno de los dos señores se vería dañada por el intercambio. En cambio, se parecía al cambio de reputación transitorio de un colegial que le hace sangrar la nariz a otro niño. Pero demostró acertadamente la regla para los demonios. Si eras personalmente fuerte, las recriminaciones por tus acciones serían pocas. Sin duda, puso las acciones y la actitud de Lord Bael en una perspectiva más comprensible. Lelouch nació en una de las posiciones más envidiables de la sociedad demoníaca. Solo las familias de los satanes eran comparables. Como resultado, Lelouch necesitaría ser poderoso no por una cuestión de orgullo sino por una cuestión de supervivencia. Si fuera débil, otras casas lo usarían como una piñata de respeto. Golpeándolo y derribándolo para disminuir a los Bael y elevarse a sí mismos. Bueno, Lelouch al menos ahora entendía esa parte. Aunque todavía le preocupaba la visión estrecha de su padre respecto del poder de la destrucción. Lelouch tenía que admitir que era potente. El poder de deshacer cualquier cosa no podía ser exagerado. Sircex era el único ejemplo que alguien necesitaría para probarlo. Pero sabía que con una educación más amplia en magia podría ser capaz de mucho más, ya sea en relación con su herencia innata o no. Lelouch levantó la vista de su libro cuando oyó que se abrían las puertas de la biblioteca. Donde esperaba ver a Syra Org balanzándose contra él, o a su madre que venía a buscarlo, en cambio vio la imponente figura de la reina de su padre. Joven maestro Lelouch, entonó, Lord Bael te espera en su estudio. Lelouch frunció el ceño. ¿Otra sesión de entrenamiento? Preguntó, aunque rápidamente descartó la idea. Herodotus no hacía mucho que había regresado de su viaje. No se apresuraría a entrenar con su hijo cuando probablemente tenía 101 cosas más que hacer. No. Tiene un asunto importante que discutir contigo. El muchacho dejó escapar un zumbido desde el fondo de su garganta. Muy bien asintió, saltando de su silla y siguiendo al ayudante de su padre. Sería una buena oportunidad para hablar de sus estudios al menos. El padrino de su padre se mostró tan taciturno como siempre durante el trayecto. El acompañamiento solo hizo que el viaje resultara incómodo y extraño en medio del tenso silencio. Tal vez eso fuera intencional. La principal táctica social de su padre era hacer que cada encuentro fuera lo más rígido, formal y tenso posible. No sorprendería en absoluto a Lelouch que el hombre entrenara a sus sirvientes para que actuaran de manera similar.
Herodotus Bael estaba de pie cuando Lelouch entró en el estudio, aparentemente perdido en sus pensamientos, mirando fijamente una estantería pero sin verla. Echó un vistazo a la abertura de la puerta. Lelouch. Ven. Siéntate. Era más una oferta de lo que Lelouch normalmente esperaba de su padre. La discrepancia puso al chico nervioso al instante. Aún así, incluso si fuera más una oferta, no dejaba de ser una orden, así que se sentó en una de las cómodas sillas frente al escritorio de ébano. Las sillas eran cómodas. El Bael no se ocupaba de los insultos mezquinos obligando a los invitados a sentarse incómodos. Todo lo contrario. Cualquiera que mereciera la pena visitarlo era tratado como si tal cosa fuera un privilegio. La experiencia era cómoda, algo que desearían repetir, una razón para mantener el favor de los Bael que tratan a sus confidentes más cercanos con tanta hospitalidad. ¿Había algo que deseaba discutir, padre? Preguntó Lelouch, acomodándose en la silla demasiado grande. Dejar de ser un preadolescente. Yo mismo estaba considerando solicitar una instrucción más amplia en las artes mágicas. Mañana desterraré a Sairaor de esta propiedad. Las palabras silenciaron a Lelouch por mucho más tiempo del que tardó en decirlas. El chico permaneció sentado allí desconcertado. ¿Perdón? La respuesta no fue inmediata, sino que se produjo un nuevo silencio que se prolongó lo suficiente para que el hijo examinara al padre. La postura escultural e inmóvil. La forma en que siguió mirando las estanterías, sin siquiera mirar a su hijo mientras hablaba. El apretar los puños. Tiene 8 años y no ha logrado demostrar el preciado poder de esta casa. Su existencia es una debilidad que nuestros rivales pueden explotar, tanto como un fracaso mío como un apego sentimental tuyo. Había pasado mucho tiempo desde la primera vez. Lelouch había pensado que estaba empezando a entender a su segundo padre. Ver al hombre como algo más que un simulacro retorcido de Charles. Pero en ese momento, mientras el demonio de cabello oscuro decía palabras tan familiares, Lelouch volvió a ver en su mente que el cabello se volvía de un blanco regio. Tú. ¿Cómo te atreves? Exigió, saltando a su hazaña, lanzando un brazo hacia un lado. ¿Crees que es aceptable hablar de tus propios hijos como herramientas desechables? ¿Que puedes simplemente tirarnos a la basura si no te somos útiles? Me niego. No te dejaré. Al igual que todos esos años atrás a esta misma edad en otro mundo, su temperamento se apoderó de él. Pero las circunstancias no eran en absoluto las mismas. Su vida no comenzó y terminó por capricho de este hombre. Los ojos de Heródoto brillaron cuando se volvió hacia su heredero. No te atrevas a juzgarme como si tu indignación fuera lo único que importa. ¿Crees que esta fue una decisión fácil para mí? Puede que sea tu hermano, pero también es mi hijo. Pero ser de mi sangre no lo protegerá de aquellos que desean hacerle daño, no, lo pondría en mayor peligro de aquellos que desean hacernos daño. Excusas. Excusas, excusas, excusas. Estaba mintiendo, tenía que estar mintiendo. Igual que Charles. Simplemente decía lo que tenía que decir por el bien de sus propios intereses. Y sus ojos. Lelouch lo miraba a los ojos. Y en ese momento, sin que Heródoto lo viera, las alas de una grulla brillaron en los ojos de su hijo. Sería fácil. El trabajo de un solo momento. Una sola orden. Tratar a Sairaor como su hijo amado, permitirle quedarse. Eso era todo lo que hacía falta. Había funcionado con Sara, aunque en ese momento él no sabía quién era ella, solo la consideraba otra sirvienta. Le había dado una orden que en ese momento parecía intrascendente para que lo protegiera. Y desde entonces ella había encontrado constantemente formas de estar cerca de él, solicitándoselo a su rey, su madre. Accidentalmente había robado parte de la lealtad de una de las amigas más cercanas de su madre. Tan fácil. Solo tienes que retorcerle la mente a su padre solo esta vez. Protege a su hermano. Era lo correcto. Era lo correcto. Era lo correcto. Disculpe, ¿me ayudaría a matar a todos los japoneses? Aunque me hiciste olvidar todo, aún así me enamoré de ti. Eres un demonio, Lelouch. Nunca te perdonaré. Y así, el momento pasó. La oportunidad pasó. Su padre le dio la espalda otra vez, su voz más suave. Tienes hasta mañana. Y entonces, Sairaor será expulsado de este castillo. Se le permitirá conservar su nombre y me encargaré de que lo cuiden bien. Pero no puede quedarse aquí. El mero hecho de ser de nuestra sangre ya no es suficiente. Fue una despedida. Lentamente, con pasos vacilantes, Lelouch abandonó el estudio de su padre, con el corazón acelerado. Otra vez.
Estaba sucediendo otra vez. No podía hacerlo otra vez. No otra vez. Podía sentirlo, el viejo odio ardiendo en su pecho, el que creía extinguido con el Zero Requiem. Si enviaban a Sairaor lejos, ardería para siempre. Tenía que usar su Geas otra vez, pero eso también lo enviaría por el mismo camino que había recorrido antes. No quería volver a ser así. Ya había hundido un mundo en las llamas de la guerra. ¿Pero qué opción tenía? Y en ese momento de desesperación, una tercera opción apareció en su mente. El mero hecho de ser de nuestra sangre ya no es suficiente. Y si esas palabras eran una referencia, podría haber sido la intención de su padre desde el principio. Algo parecía estar obligándolo a actuar, tal vez esta no era solo la tercera opción de Lelouch. Mantendría unida a su familia. Los haría parecer fuertes y unidos, en lugar de débiles. Haría que la propuesta de separarlo de Sairaorg fuera ridícula. Y así, Lelouch regresó brevemente a su habitación, recuperando algo de una pequeña y adornada caja. Sairaorg no era difícil de encontrar. El hijo menor de Bael a menudo se podía encontrar en uno de dos lugares: el salón de entrenamiento o su propia habitación para estudiar. No le gustaba la biblioteca aburrida y sofocante como a Lelouch, prefería aprender en privado y con comodidad. Estúpido renacimiento. ¿A quién le importa lo que pasó hace 500 años? PFFT, un grupo de humanos inteligentes siendo inteligentes juntos. Patético, escuchó Lelouch los murmullos frustrados de su hermano a través de la puerta abierta del dormitorio. «Sai», llamó Lelouch, golpeando con los nudillos la puerta abierta. El niño levantó la cabeza de golpe, que estaba enterrada en un libro, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lulu. Rápido. ¿Cuáles son las partes importantes del Renacimiento?» El renovado interés de la humanidad por estudiar la antigüedad para redescubrir inventos perdidos, la invención de la imprenta redujo el costo de los libros y hizo que fuera más asequible para las clases bajas aprender a leer y escribir, además de permitir la difusión más rápida de ideas para la adopción generalizada de nuevos inventos. El mayor enfoque de las clases mercantiles en la adquisición de conocimientos tanto mundanos como prohibidos fue muy utilizado por nosotros, mientras que la distribución generalizada de la Biblia condujo a un aumento a corto plazo del poder de las facciones de la Iglesia. La escalada de tensiones entre demonios y ángeles echó agua sobre nuestra guerra civil por un tiempo, pero hoy espera. Tengo que escribir todo esto. Se quejó su hermano. Mientras Lelouch miraba por encima del hombro para leer el trabajo de Sairaorg, sintió que el atajo que había tomado le saldría mal. Especialmente porque la primera oración hablaba sobre el descubrimiento de la antigua imprenta. Bueno. Sai, hay algo de lo que necesito hablarte. ¿Eh? Los ojos morados miran hacia arriba, revelando otra oración en la página sobre adopciones más rápidas en las clases mercantiles. Hay algo que quería preguntarte. Lelouch acercó una silla al escritorio, se sentó, sacó un objeto de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio con un clic. Los ojos de Sairaorg se enfocaron con precisión en la pequeña pieza de la reina y supo de inmediato qué era. Abrió la boca para hablar, pero Lelouch se le adelantó, sacó otra pieza y la colocó sobre el escritorio entre los dos hermanos. Lulu, no entiendo. Quiero que te unas a mi nobleza. El hermano menor había recibido la misma educación sobre el sistema de nobleza que Lelouch. Sabía que pedir algo así no era algo que se hiciera por capricho. No era algo que hubiera esperado cuando Lelouch le había mostrado el set mientras se preparaba para su celebración. ¿Por qué yo? Lelouch tragó saliva. No había forma de que le dijera a su hermano pequeño que su padre quería abandonarlo. Si tuviera la opción, incluso si viviera los 10.000 años que le otorga a la vida demoníaca, se llevaría ese conocimiento a la tumba. Pero aún así, no había razón para mentir. Algo que mi padre me dijo, justo después de recibir mis piezas, dijo que para estas solo debería elegir a personas en las que confíe. No hay nadie en quien confíe más que en ti. Lelouch hablaba en serio y por la pequeña sonrisa avergonzada de Sairaorg lo entendió. Pero, todavía no lo entiendo. Son piezas diferentes. No es así como funciona. Estas son las únicas piezas que podría darte, admitió Lelouch. Era extraño entender el valor determinado por las piezas de alguien por capricho. Si aceptas, puedes elegir qué pieza. Tienen diferentes obligaciones. Con el pulgar y el índice, tomó la pieza de la reina. Si eliges esta, te hará más fuerte en todos los sentidos. Lo sé, gimió Sairaorg al escuchar las familiares palabras de la conferencia.
Pero también te convertiría en mi mano derecha, insistió Lelouch. Era importante, Sairaor necesitaba escucharlo. Para todo. Estarías conmigo casi todo el tiempo. Confiaría en ti para todo. La imagen de una hermosa chica pelirroja apareció en su mente por un momento antes de sacudirla. Por intención o por la naturaleza del cargo, la vida de una reina gira en torno a su rey. Esta, continuó Lelouch, acariciando la deforme y brillante pieza de la torre, te hará más fuerte, más resistente. Significa que lucharás por mí. Serás mi guardaespaldas. Confiaré en ti para mantenerme a salvo. Pero tendrás una vida fuera de mí. Dejó ambas piezas sobre el escritorio a cierta distancia una de la otra. O podrías elegir ninguna, lo cual también estaría bien. No quiero presionarte para que hagas esto. Si te unes a mi nobleza, quiero que sea tu elección. Y lo decía en serio. Si Sairaork se negaba, volvería directamente a la oficina de su padre y sobreescribiría su mente, sin importar las consecuencias. Lelouch se sintió orgulloso de su hermano por el tiempo que permaneció sentado allí, contemplando la decisión. A pesar de que Lelouch era el más tranquilo y racional de los dos, eso claramente no significaba que Sairaork fuera incapaz de pensar las cosas. Varios minutos después, el hermano menor tomó la pieza de la torre en su mano. Esto me haría más fuerte, como la señorita Sara, ¿verdad? Así es. Y. Podría usarlo para protegerte. Sí. Los dedos del chico se cerraron sobre la pieza. Quiero esta, dijo finalmente, asintiendo con decisión. Con la frecuencia con la que te pateo el trasero, necesitas a alguien que te mantenga a salvo, hermano mayor. El ritual tomó solo un momento mientras Lelouch presionaba la pieza mutada de Rook contra el pecho de Sairaork. La pieza se hundía debajo de su carne, atándolo a su servicio. ¿Eso es todo? ¿Soy tu sirviente ahora? ¿Rolo, Sairaork? Preguntó Sairaork. Los brazos de Lelouch rodearon a su hermano pequeño, haciendo todo lo posible por aplastarlo en el abrazo más fuerte del que era capaz. Nunca. Eres mi hermano. Antes que nada, siempre serás mi hermano. Lelouch permaneció en esa habitación mucho más tiempo después de eso, ayudando a su hermano, que tenía menos inclinaciones académicas, a entender sus estudios de historia. Eso y, con suerte, a entender por qué esas cosas eran importantes como contexto para la época moderna. Era conveniente que estuviera estudiando el Renacimiento, ya que ese período se trataba de lecciones importantes aprendidas del pasado. Solo cuando estuvo listo, el heredero de Bael regresó al estudio de su padre para informarle del cambio de circunstancias de Sairaork. Debería felicitarte por el primer miembro de tu nobleza. Algo que su padre, evidentemente, ya sabía. No me parece algo por lo que tú en particular me felicitarías. Es el primer paso para convertirse en un verdadero rey, replicó su padre. Fue solo en ese momento que Lelouch notó lo cansado e inestable que parecía su padre. ¿Qué pieza usaste? Una torre. Heródoto resopló. No me sorprende. Ese chico solo sabe pensar con los puños. Espera. La expresión apática del hombre se concentró un poco más por un momento. ¿Cuál torre? Lelouch permaneció en silencio. Lelouch, por favor dime que no usaste tu pieza más valiosa simplemente para fastidiarme. Ahora fue el turno del heredero de resoplar. Tienes una alta opinión de tu influencia en mis decisiones. Sairaork tiene un valor de 7 peones, nada mal para alguien de quien estás tan convencido de que no vale nada. Era la torre o la reina. Le dejé elegir. Ya veo. El señor de la casa de pilares más poderosa se desplomó detrás de su escritorio, bebiendo una copa de brandy. Por si sirve de algo, lamento que haya tenido que ser así, Lelouch. Era una lección que tenías que aprender. La debilidad es un lujo. Se paga con sacrificio, voluntariamente o no. Los puños del chico se apretaron. Juegos. Juegos para enseñar lecciones que ya había aprendido a las malas. Lo habrías hecho de todos modos, ¿no? Preguntó con frialdad. Si no hubiera hecho a Sairaork parte de mi nobleza, lo habrías enviado lejos. Lo habrías abandonado. El hombre que hace momentos se había dedicado al aplomo, al control y al decoro, tomó un trago de su bebida, tragándolo con dureza. Sí. Lo haría. Puedes odiarme tanto como quieras, pero es mi deber mantener la fuerza de esta casa. Algún día lo entenderás. Estaré orgulloso de no entender nunca a un hombre que descarta a sus propios hijos. Replicó Lelouch con frialdad. Es hora de que conozcas a tu abuelo. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona.
Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 5. Turno 5. Gran maestro, es hora de que conozcas a tu abuelo. Fue una declaración siniestra, sin duda intencional. ¿Habían estado discutiendo el intento de repudiar a Sairaorg y su padre decidió decir eso? La implicación era más que clara. El término abuelo no era del todo preciso. Zekran Bael, el verdadero gran rey de la sociedad de los demonios, ni siquiera se acercaba a ser simplemente el abuelo de Lelouch. La edad del hombre alcanzaba fácilmente varios milenios. Entre la vieja guardia se le consideraba un anciano, discutiblemente incluso el demonio vivo más antiguo. Incluso esa equivocación de discutiblemente se debía únicamente a la ferviente creencia en algunos círculos de que Lilith, la madre de los demonios, todavía podría estar viva. No, Zekran no era su abuelo, pero afirmar su relación completa llevaría tanto tiempo que, en cambio, todos los Baels lo llamaran abuelo o anciano por una cuestión de conveniencia. ¿Estás emocionado por conocer a tu abuelo, Lelouch?, le preguntó Sara, encontrando una vez más una manera de invitarse a ir con ella. El brillo que Lelouch podía ver en sus ojos lo hacía sentir culpable cada vez que la miraba. Inicialmente, Lelouch solo iba a estar acompañado por la reina de su padre y una de sus torres. En cambio, una vez más, Sara logró tomar ese lugar. En este punto, imaginó que era incluso fácil, simplemente citando lo acostumbrado que debía estar Lelouch a su presencia por todas las otras excursiones en las que lo había acompañado. Lelouch tuvo que admitir que probablemente era cierto. Se sentía más cómodo sabiendo que ella estaba obligada a mantenerlo a salvo. Y cuanto menos piezas de su padre tuviera que manejar, mejor. No lo describiría como emocionado, respondió, pero conocerlo probablemente responderá muchas de mis preguntas, y definitivamente estoy ansioso por eso. La torre de su madre se rió entre dientes. Si no fueras tan pequeño, nunca creería que solo tienes 10 años. El hogar del progenitor de Bael no estaba demasiado lejos del castillo de Bael, todavía dentro de su capital, pero en las afueras más tranquilas, entre otros jefes de Bael retirados. La mayoría sirvió como jefe durante un milenio más o menos, tiempo suficiente para engendrar un heredero y guiarlo en el gobierno del territorio antes de vivir el resto de sus días con comodidad. Por supuesto, 1000 años no era mucho tiempo para la vida de un demonio, pero no serviría para gobernar el territorio durante miles y miles de años. Era mejor dejar que los demonios más jóvenes y ambiciosos tomaran las riendas y vieran lo que podían hacer. Algunos de los viejos jefes todavía estaban por allí en caso de que el nuevo jefe necesitara consejo, o si de repente se vieran incapaces de gobernar. No es un problema común para los Bael. Solo había sucedido 2 veces. Una vez durante la Gran Guerra, y al abuelo real de Lelouch del lado de Herodotus durante la Guerra Civil. Una victoria temporal para la facción del viejo Satán por la que pagaron caro. Más cabezas de Bael habían muerto durante la Gran Guerra, pero solo después de que se habían retirado oficialmente del título, buscando un final glorioso en la batalla. Todas las casas de los Bael retirados eran opulentas según los estándares del diablo, cada una de un tamaño suficiente para llamarse un castillo por sí sola. Aunque ninguna intentó eclipsar el tamaño y el esplendor del castillo de Bael. Hacer algo así dejaría una mala impresión de lo que ese jubilado en particular pensaba de su descendiente. Incluso la residencia de Zekran, aunque se alzaba orgullosa y solitaria, separada de las casas de los otros antiguos jefes, no era demasiado grandiosa. Aunque era innegablemente hermosa, casi con el aspecto de una antigua catedral europea como Notre Dame o Burgos. Incluso tenía vidrieras para completar el aspecto. Vio una que parecía representar escenas de Lady Godiva. Una elección extraña para la casa de un diablo tener una figura tan venerada por la iglesia. Una opinión de la que se retractó cuando bajó la vista de la figura desnuda de Godiva, que lucía resplandeciente y noble cabalgando desnuda por las calles. Y cuando la ventana parecía mostrar un final alternativo de la historia, casi como una tira cómica. Terminaba con Godiva siendo derribada y luego sodomizada y preñada por su caballo. Bueno, eso era algo que ya no podía dejar de ver. No todas las representaciones eran así, aunque sin duda había más de una. A pesar de que representaban actos carnales como nunca había visto, no podía criticar el nivel artístico. En particular, una estatua de un ángel que estaba siendo abusado sexualmente por varios hombres mostraba detalles inmaculados, hasta las gotas de sudor de sus esfuerzos, las gotitas de eyaculación que se rociaban sobre su rostro suspendidas en el aire por arte de magia. ¿Eran estos el tipo de depredaciones que Lelouch encontraría atractivas como demonio? ¿O eran solo ejemplos de los gustos personales de Zekran?
Parecía lo último dado lo ordinaria que era la propia casa de Lelouch en comparación. Había estatuas atrevidas de hombres y mujeres apenas vestidos, por supuesto. Eso era normal en términos de obras de arte, pero no había nada de este nivel. Por otra parte, considerando quién era el padre de Lelouch, no tendría ningún interés en convertir su sede de poder en este tipo de espectáculo. Mientras que para Zekran las apariencias no importaban tanto ya que esta era únicamente su residencia privada. No venías a ver a Zekran, él venía a verte a ti. Con excepción de la familia, por supuesto. Joven amo, hemos llegado, anunció Rudolf innecesariamente mientras estacionaba el auto en el camino de entrada principal. Afuera esperaba un puñado de sirvientes listos para atenderlo. Todos ellos, hombres y mujeres, vestidos con leotardos decorados con colas esponjosas y orejas de conejo, que le recordaban una de las ideas más controvertidas de Millie para una fiesta de disfraces. Demasiadas chicas intentaron jalarle la cola para complacerlo. Y el leotardo no le llegaba ni a la mitad de las partes íntimas. A pesar de las circunstancias, Lelouch intentó mantener un aire de decoro al salir del vehículo por la puerta que Sara le abrió. Joven amo Lelouch, una de las sirvientas, una mujer austera de cabello oscuro, se adelantó para saludarlo. Permítame darle la bienvenida a la humilde morada del maestro Zekran Bael. A pesar de su ropa, de alguna manera logró mantener un porte regio mientras se inclinaba profundamente, mostrando una gran cantidad de escote. El amo lo espera en el vestíbulo, los sirvientes de su familia esperarán su regreso en la casa de huéspedes. ¿Qué? Preguntó Sara, ofendida ante la sola idea de dejarlo solo, mientras Rudolf intentaba evitar que hiciera una escena. No puedes esperar que lo dejemos solo después de que sus padres nos encargaron su cuidado. El sirviente de Zekran le lanzó una mirada gélida a la torre. Solo los sirvientes dedicados del maestro Zekran y aquellos de sangre Bael tienen permitido entrar en su casa. Mientras esté aquí, el joven maestro estará bajo la protección del maestro Zekran y de nosotros, sus sirvientes. La mirada pareció aumentar en intensidad, tal vez incluso helando el aire en los alrededores en un sentido muy literal. ¿Nos insultarías de tal manera que insinuaras que el maestro o nosotros no estaríamos capacitados para cumplir con nuestro deber de cuidar al heredero de su casa? Está bien, interrumpió Lelouch, interponiéndose entre las dos mujeres antes de que la situación pudiera empeorar aún más, mirando por encima del hombro a Sara mientras se enfrentaba a la furiosa sirvienta. Está bien, repitió para el beneficio de la torre antes de volver a mirar a la severa mujer. Ella es un poco protectora conmigo. ¿De verdad puedes culpar a alguien por tomar su deber tan en serio? Los ojos de la mujer se movieron de la expresión seria de Lelouch a Sara, antes de sorber con desdén, de una manera exclusiva de la nobleza. Supongo que no. Aunque se quedarán en la casa de huéspedes. Edmund te guiará allí. Otro de los sirvientes con forma de conejo al final de la fila hizo una profunda reverencia antes de avanzar a grandes zancadas para llevarse a la torre y la reina. Si me permite, joven amo, le hizo una seña el sirviente, el maestro Zekran está esperando. Con un porte noble y experimentado, Lelouch caminó hacia la mujer y pasó junto a ella para entrar primero. Basándose en las acciones de la sirvienta, Lelouch esperaba que el amo fuera un hombre que esperaba ese tipo de cosas. Decoro tal vez no, pero juegos de poder y posicionamiento evidentes, sin duda. El interior de la casa de Zekran no era, una vez más, un palacio de esplendor, sino una casa diseñada para la comodidad y la relajación. Un palacio, pero tranquilo. Sin adornos llamativos, sino decorado con colores suaves y cálidos, muebles finos y un ambiente acogedor. Lo que más llamó la atención de Lelouch fueron las fotografías y los cuadros. Al verlas, le preocupó que fueran tan vulgares como las estatuas del exterior, pero en realidad parecían fotografías familiares. El propio Zekran con lo que debían ser sus numerosos descendientes, algunos de ellos jóvenes, otros adultos. Parecía casi la casa de un abuelo de verdad. Ahí está. Entre las escaleras curvas gemelas que conducían al piso superior, Zekran se sentó a disfrutar de un té y de un masaje de pies. El sirviente que lo atendía se alejó con cuidado mientras él hablaba, el progenitor de Bael se puso unas cómodas zapatillas de color rojo oscuro que combinaban con su ropa informal de interior. ¿Y bien? Preguntó expectante mientras se ponía de pie. Ven aquí, déjame echarle un buen vistazo a mi nuevo descendiente. El descendiente más reciente. Un buen indicio de que la insinuación de Heródoto había sido cierta si el hombre tan fácilmente olvidó o descartó que Lelouch era un hermano mayor.
El viejo diablo le dio una palmada en los hombros a su descendiente mientras se acercaba. Hombros fuertes. No es lo que uno esperaría de un muchacho con una mente tan aguda como la que tu padre afirma que tienes. Es culpa de mi hermano, respondió Lelouch, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa que le habían tendido. La omisión de Sairaorg había sido un intento deliberado de provocarlo, seguido de una oportunidad para defender lo que Lelouch aprovechó de inmediato. La sonrisa burlona en el rostro de Zekran lo confirmó, al igual que sus palabras. Yo también he oído eso. Ven, me gustaría conocer a mi tataranieto varias veces. Zekran hizo todo lo posible por hacer exactamente eso mientras conducía a Lelouch a un salón, donde el mayor y el heredero se sentaron en sillones de respaldo alto más suaves que la seda. Al cabo de un rato, el sirviente ofendido apareció una vez más con una bandeja de pasteles delicados, así como una jarra de café y una botella de vino frío. Café, señaló Lelouch mientras la criada comenzaba a servirle una taza, luego descorchó el vino para servirle un vaso a Zekran. Preparado según tus preferencias, asintió Zekran, sin molestarse en absoluto en admitir que ya sabía lo suficiente de Lelouch para estar seguro de eso. Mary aquí está bien entrenada en todas las facetas de las artes culinarias. Mientras tomaba un sorbo, Lelouch admitió que el anciano no se equivocaba. Hacía tiempo que se había acostumbrado a beber café barato para sobrevivir, pero si alguna vez quería algo que estuviera a la altura de sus estándares, normalmente tenía que prepararlo él mismo, aunque Sayoko podía acercarse. ¿Vino a estas horas del día? Estoy jubilado. Tengo permitido dejarme llevar, bromeó el anciano mientras levantaba su copa en un brindis antes de tomar un sorbo. Ambos sabían perfectamente que él estaba muy lejos de jubilarse. Ah, el Astaroth. Una buena elección, Mary elogió, dejando su copa. Lelouch, te lo advierto ahora, es mejor que evites participar de cualquier cosa producida en nuestro territorio antes de tiempo. Siempre que visites cualquier otra casa te atiborrarán de cualquier comida o bebida producida en Bael que puedan conseguir. De alguna manera, siempre piensan que me impresionará una cosecha de Bael del 1400 DC, como si no hubiera estado bebiendo esa bebida desde antes del 1400 AC. Momentos como este eran extraños. Durante la mayor parte de la conversación, Zekran parecía eminentemente afable, un conversador agradable. Aunque siempre tenía ese aire, como si ya estuviera 3 o 4 pasos por delante de la conversación y solo estuviera esperando que Lelouch lo alcanzara. Pero luego había momentos como este en los que dejaba de lado todo el baile verbal y despotricaba como un viejo cascarrabias. Lo cual, tenía sentido en su propia y extraña manera. Zekran Bael era un hombre que lo había visto y hecho todo, así que era imposible negar que tendría una ventaja al pensar varios pasos por delante por pura experiencia. Pero por esa misma razón, él lo había visto y hecho todo, y como tal, probablemente estaba terriblemente aburrido de todo eso. Lelouch lo demostró acertadamente cuando mencionó su afición por el ajedrez. Por supuesto que te gusta el ajedrez. Desde que el nuevo Belzebub mostró su invento con ese motivo arbitrariamente adherido a él, ese juego es lo único que parece importarle a todo el mundo. Mary, tráeme mi tablero, ¿podrías, querida? El sirviente salió silenciosamente de la habitación, presumiblemente para hacer precisamente eso. No te pediría que te enfrentaras a un rival si tienes una opinión tan negativa del juego, le ofreció Lelouch para calmar el enfado inesperado. No hay nada menos satisfactorio que un oponente que no está dispuesto a hacerlo. No, perdona mi rudeza, se disculpó el anciano, aparentemente desestimando sus pensamientos sombríos. Simplemente estoy impaciente con las tendencias de hoy. Por favor, ni siquiera menciones esa cosa extraña que el nuevo Leviatán está haciendo hoy en día. Mary reapareció con un tablero de ajedrez adornado, colocando diligentemente las piezas para una partida con Lelouch jugando con las negras, reconociendo una vez más en voz baja cuánto de toda la conversación era teatro. También me siento ambivalente respecto de este tema, reflexionó Zekran mientras movía uno de sus peones centrales desinteresadamente. El juego original, el Chaturanga, tenía un tema mucho más apropiado para la forma en que está construido el sistema de piezas del mal. En lugar de una reina, un general. En lugar de una torre, un elefante, caballería pesada. En lugar de un caballero, un caballo o caballería ligera. En un sentido puramente práctico, puedo entender tu punto de vista, reconoció Lelouch, haciendo su propio movimiento. Sí, pero luego llegamos a cuestiones que van más allá de lo práctico, y admito que aquí es donde brilla la estética. Apela mucho más a las presunciones de nosotros, los demonios.
Zekran dio un golpecito con un dedo en la parte superior de dos piezas en particular. Caballeros. Obispos. Aquellos que tradicionalmente se encargan de mantener los votos sagrados, aquellos que al menos tienen la intención de mantener sus virtudes y abstenerse de actos pecaminosos. El anciano se rió irónicamente para sí mismo. Bueno, prácticamente nos incita a usar nuestras piezas para convertir a esos hombres y mujeres piadosos. Lelouch arqueó las cejas. ¿Crees que el sistema de piezas malvadas fue diseñado para alentarnos a corromper lo sagrado? Tal vez no en serio, aunque es una teoría divertida. Ajuka es un demonio famoso por su inteligencia, no descartaría la posibilidad de que tal cosa fuera su intención. Aunque los resultados hablan por sí solos. En aquellos primeros días, muchos buscaban a sus miembros de la nobleza en conventos y órdenes de caballería. Aunque Zekran sonrió, la expresión más diabólica que había expresado hasta el momento mientras pasaba un dedo por la corona de su reina. Mis intereses eran por aquellos de posición superior. No hay nada más satisfactorio que usurpar a quienes reclaman el derecho divino a gobernar. Lelouch no pasó por alto esta implicación, ya que había sido miembro de la familia real británica, la pseudo-británica, y por lo tanto había estudiado a los gobernantes anteriores de Britania, las Islas Británicas y de Inglaterra. Sus ojos buscaron a la sirvienta, Mary. Su actitud rígida y formal se endureció aún más cuando él la miró, sus ojos miraban hacia adelante con expresión ausente, evitando deliberadamente su mirada. María. María I. María Tudor. María la Sanguinaria. Zekran Bael había reencarnado a una de las monarcas más famosas y militantemente devotas de la historia de las Islas Británicas, y la hizo servir café vestida con un traje de conejita. El absurdo de todo aquello desafiaba cualquier tipo de expresión racional. Que este hombre, no, este diablo pudiera ejercer un dominio tan despreocupado y sin clase sobre figuras de tan imponente reputación. Lelouch. La tranquila declaración de su nombre hizo que los ojos muy abiertos de Lelouch volvieran a mirar a su mayor. Es tu movimiento. Sus ojos se posaron en el tablero, el juego apenas había comenzado. Un rincón de su mente conjuró el siguiente movimiento más apropiado con la misma facilidad con la que recordaba sus tablas de multiplicar, permitiendo que el resto se adaptara a la nueva realidad presentada. Una vez más, una nueva pieza del rompecabezas encajó en su lugar, la imagen más amplia de su nueva vida se volvió cada vez más clara. Había estado viendo todo mal. Tratando su segunda vida como si fuera una vez más Lelouch Big Britannia, o incluso Lelouch Lamperouge, o alguna combinación de los dos. Cuando en realidad, no era ni lo uno ni lo otro. No era un colegial genio, perezoso y carismático. No era un príncipe exiliado con un pasado trágico. No era un miembro de la realeza mimado. Podría haber similitudes superficiales, pero en verdad todos esos roles se basaban en que él era humano. No. En esta vida él no era Lelouch. Era CC. Había renacido como un ser de un nivel superior a las disputas de la humanidad. La visión que los demonios tenían de los humanos era que solo unos pocos elegidos eran considerados dignos de ser piezas. ¿El resto? Bueno, ellos eran simplemente el tablero. Un telón de fondo agradable para cualquier juego que los poderes superiores quisieran jugar. Para los demonios de este mundo, todas sus ambiciones, sus planes, sus sueños de un mundo mejor, no habrían sido más que una fuente de diversión, como mínimo, una razón para convertirlo en un peón, como mucho. Si acaso. ¿Qué era Mary? Podía sentir el poder de la pieza maligna dentro de ella, indicando que ya estaba tomada. No podía ver a una realeza sin habilidades de combate notables como algo de gran valor. Pero luego, mirando al demonio que todavía sonreía con sorna al otro lado del tablero, podía imaginar fácilmente a Zekran dándole la pieza de reina como una burla a su antiguo título. Si tenía este tipo de poder e influencia, ¿por qué se preocuparía por ser cuidadoso con...? El heredero de Bael respiró hondo para tranquilizarse. Su alarma, totalmente justificada, estaba dejando volar su imaginación. Zekran Bael era sin duda más de lo que esperaba, pero eso no era excusa para suponer que fuera descuidado. Las piezas malignas eran, según admitió el propio Zekran, un cambio radical en la cultura y la política del diablo. No llegó a donde estaba utilizando los recursos de forma tan frívola como Lelouch había estado imaginando. Un poco de ansiedad no era excusa para esos vuelos de fantasía tan temerarios. Debía tratar al oponente como si fuera incluso más peligroso de lo que ya parecía, o se vería derrotado. ¡Qué revelación! Simplemente por el hecho de que el hombre haya revelado su fetiche.
El juego continuó a buen ritmo mientras Lelouch recuperaba el control y se perdía en contraataques y estratagemas por unos momentos. Zekran rompió el silencio y emitió un zumbido que sonaba impresionado. ¿Alguna vez has jugado contra tu padre? Una vez, respondió Lelouch distraídamente, estudiando el movimiento sospechosamente temprano de una de las torres blancas. Ganaste no era una pregunta, ni por el tono ni por no darle al heredero la oportunidad de responder antes de continuar. Estoy segura de que te diste cuenta. Heródoto juega de manera muy similar a cómo actúa en su vida cotidiana. Investiga, estudia las mejores prácticas, las tácticas y estrategias estándar. Ortodoxo, se podría decir. Siempre fue diligente en esas cosas, un estricto acatador de las reglas. Eso lo convierte en un administrador competente para nuestra casa. Si tan solo tuviera un poco más de creatividad para saber cuándo abandonar esas cosas, para pensar de manera original. ¿Habla contigo de tu futuro? ¿De sus planes? Solo en el sentido más amplio. Si tiene objetivos concretos, aún no me los ha informado. Aunque tengo mis sospechas. Lelouch hizo una pausa por un momento, antes de agregar. La casa de Fenix ciertamente juega un papel. Se aseguró de recordarme varias veces que fuera particularmente cordial con ellos, aunque tal vez eso no salió como él pretendía. El anciano se rió con desdén. Un papel, repitió, aunque no explicó por qué ni qué era tan digno de desprecio. Tiene la intención de concertar un matrimonio entre nuestra casa y la de ellos. Las lágrimas de Fénix son un recurso exclusivo de su casa y, por lo tanto, son codiciadas por el resto de nuestra sociedad. La generación actual ha sido bendecida con hijos, 3 niños y una niña. Por lo tanto, su hija nos será vendida a cambio del prestigio y el acceso que le otorgará casarse con un miembro de Bael, terminó Lelouch, asintiendo como si hubiera oído esas cosas miles de veces. Y así era. Un acuerdo estándar. Como era de esperar de Heródoto, convino Zekran. Parecía disfrutar disparando a la cabeza actual de Bael. ¿Pero qué pasaría si te dijera que los Fenix buscan más acuerdos? Digamos, si buscaran un matrimonio entre uno de sus repuestos y la casa de Sitri. ¿O de Mori? Los engranajes del cerebro de Lelouch zumbaron antes de encajar en su lugar. ¿Lo son? Preguntó con repentina alarma. Si ese fuera el caso, si los Fenix conseguían ambos matrimonios, tendrían conexiones firmes tanto con la facción del Gran Rey como con la facción del Nuevo Satán. En una sola generación, ascenderían de una casa simplemente respetada y rica a una de las casas más importantes entre los pilares. Y ahora ves la verdad, asintió Zekran con satisfacción, quizás con un poco de orgullo. Ellos no tienen intención de desempeñar un papel en nuestros planes, Lelouch. Nosotros somos, en cambio, parte de los suyos, mientras que tu padre permanece felizmente inconsciente, creyendo que simplemente está haciendo lo que se debe, haciendo un simple intercambio. Sabiendo esto, si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? No les daría tanta influencia, con alegría se quejó el muchacho, decepcionado de que su padre no viera las mayores implicaciones. Aunque, sus ojos volvieron a la mirada curiosa de su padre, preguntándose si Heródoto simplemente no tenía la información que tenía Zekran. El anciano había dicho que Heródoto aprendió la estrategia estándar. Una casa menor que intentaba convertirse en un punto intermedio entre dos casas mayores no era exactamente la más compleja de las maquinaciones. Era difícil creer que su padre no fuera capaz de ver qué estaba sucediendo. Sairaor, dijo finalmente, moviendo su torre hacia adelante y asintiendo para sí mismo. Les ofrecería Sairaor. El anciano farfulló ante la sugerencia. ¿Perdón? Ellos desean que su hija se case con alguien de nuestra casa, puede que se case con aquel a quien Lord Fenix consideró un motivo de denigración en mi debut, afirmó Lelouch con firmeza. Parecería que estoy siendo rencoroso por el insulto, pero al mismo tiempo reforzaría mis palabras que le dije ese día, de que no toleraré insultos a ningún miembro de mi casa. Podrían aceptar y no obtener un gran impulso de prestigio al verse obligados a casarse con el hermano menor. O podrían negarse y no obtener nada, alienar abiertamente a los Bael y arriesgarse a alienar a nuestros aliados. También demostraría que incluso si me casara con su hija, sería de limitado beneficio para ellos en el corto plazo debido a mi abierto desdén. Zekran no dijo nada, simplemente observó a su descendiente continuar con una sonrisa en su rostro. Tanto si aceptan los nuevos términos como si no, ya no se asegurarán la posición de puente entre las facciones que codician. No solo eso, sino que puede provocar que aumenten las tensiones entre los Fenix y los Shaks, ya que Lord Shax fue el instigador del conflicto, algo que debilitaría a ambas casas.
Puede que el Fénix se convierta en enemigo, observó Zekran, criticando el plan. ¿Y deberían casarse con la hija de los Sitri? ¿O de los Gremori? Serafall Leviathan me amenazó con matarme si alguna vez me acercaba a su hermana. Les deseo suerte para que logren rodearla. Y los Gremori ya están vinculados a nosotros a través de la tía Benelana. Puede que mi padre haya hecho que esa conexión fuera lo más tenue posible, pero sigue estando ahí. En el mejor de los casos, un matrimonio así convertiría a los Gremori en una parte neutral. ¿Sacrificarías a tu propio hermano de esa manera? Ahí estaba. Si hubieras conocido a Sairaor, sabrías lo tonta que es esa afirmación. No importaba quién fuera la chica, Sairaor terminaría pisoteándola. Pero, finalmente habían comenzado a dar vueltas al tema que Lelouch más quería discutir. La pregunta que más quería hacer. Aunque, con todo lo que había aprendido hoy, ya ni siquiera era una pregunta, ¿verdad? La orden de exiliarlo. Vino de ti. El progenitor de Bael suspiró y se hundió cansado en su silla. Siempre me fascina el cambio que puede sobrevenir en las personas después de los momentos cruciales de su vida. Para Heródoto fue tan sutil que ni siquiera lo noté, pero él era diferente después de tenerte. ¿Fue él quien sugirió usar una de tus piezas? No. No con tantas palabras. Ah, ¿sí? Una ceja canosa se arqueó en señal de sorpresa. Es una pena. Puede que haya sido la primera cosa verdaderamente impresionante que haya hecho en su vida. Parece que, incluso como padre, le falta el valor para desafiarme abiertamente. ¿Por qué? Lelouch hizo la verdadera pregunta a la que necesitaba una respuesta. ¿Por qué necesitabas que se fuera? ¿Se ha ido? Repitió el gran rey. Se ha ido, pero no es tangencial. El verdadero propósito era que nuestro mundo viera que no lo consideramos un verdadero Bael. Puedes llamarlo hermano, tu padre puede llamarlo hijo, pero él no es un Bael. Puede ser lo que quiera, menos eso. Se inclinó hacia adelante para capturar una torre con su caballo. Jaque. Que sea tu sirviente no resuelve la raíz del problema. No es lo ideal, pero es una medida aceptable. ¿Por qué lo hiciste? Porque es mi hermano, sabía Lelouch que esa era su verdadera respuesta, aunque probablemente una inaceptable para Zekran. Un verdadero rey no sacrifica una pieza sin motivo. Un alfil cruzó dos espacios para capturar al caballo que amenazaba a su rey. ¿Y si esa pieza no tiene ningún valor? ¿Si hay motivos? Insistió Zekran. La torre sospechosa cruzó la mitad del tablero, poniendo al rey de Lelouch nuevamente en jaque. El rey negro se hizo a un lado bajo la protección de su torre solitaria. ¿Crees que puedes juzgar su valor sin haberlo conocido? Por eso me invitaste aquí, ¿no es así? ¿Para conocerme mejor? ¿O eres tan directo como mi padre y piensas que solo el poder de la destrucción tiene valor? El anciano tenía las manos entrelazadas y los codos apoyados en los apoyabrazos de su silla. Una respiración profunda y contemplativa entró y salió por su nariz. Lo que dices no carece de mérito. La mayoría de los antiguos jefes se hicieron a un lado para dejar que las generaciones más jóvenes prosperaran. Yo lo hice para dirigir nuestra sociedad. Antes de la guerra civil tenía muy poco que hacer, tu abuelo era el jefe más prometedor en muchos siglos. Y luego dirigió nuestras fuerzas contra la facción del viejo Satán, abatido en esa guerra inútil y sin sentido. Tu padre fue un pobre sustituto, nadie lo sabe mejor que él. Buscó cada vez más mi consejo hasta que volví a ser casi efectivamente jefe. Tal vez me excedí en el celo. Su pose se interrumpió solo un instante para mover una de sus piezas. Un simple reposicionamiento hasta que agregó, mate en 7. Al examinar el tablero, Lelouch vio que era cierto. Tal vez no fuera una vergüenza perder contra un oponente que había estado jugando durante siglos, incluso desde la invención del juego. Una vez más, recordó que, incluso con casi 2 décadas añadidas a su edad actual, todavía era una efímera ante los verdaderos poderes de esta sociedad. Amablemente, derrocó a su rey para reconocer su derrota. Me di cuenta de que empezaste con el rey. Fue una elección extraña. Si un rey no dirige, ¿cómo puede esperar que sus subordinados lo sigan? Los ojos de Zekran se clavaron en los del heredero, frunciendo el ceño, casi como si desafiara su respuesta. Un momento después de Soy el anciano murmuró, «¿Todavía eres un niño?» Antes de ponerse de pie. Lelouch siguió su ejemplo. «Creo que querías un instructor de magia. Tengo un don para ti. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 6. Turno 6. Haz 8 entonces, ¿qué es exactamente este regalo?
Preguntó Lelouch mientras Zekran lo guiaba por los pasillos, con los brazos a la espalda. Expresarlo de esa manera me hace suponer que sería algo un poco más significativo que un tutor. Zekran no lo miró mientras caminaban. Tienes razón. Si es todo lo que deseas, entonces ella simplemente será tu tutora, pero si estás interesado, estoy dispuesto a cambiártela de manera más permanente. Intercambio, repitió Lelouch. Una de tus piezas. De nuevo, correcto. Mi adquisición más reciente, de hecho. Creo que fue el predecesor de Lord Jax quien me la vendió hace unos 80 años. Había estado observando a su familia durante días usando el poder de insensibilidad de su casa. La familia estaba en el lado perdedor de una revolución en ese momento, prisioneros de guerra. Pero, cuando las fuerzas realistas se acercaban al lugar donde los tenían retenidos, los guardias se encargaron de asesinar a toda la familia antes de que pudieran ser rescatados. Por suerte, destino, lo que fuera, las balas que se dirigían hacia ella fueron atrapadas por las joyas que había cosido en su ropa para ocultarlas. La última superviviente de su linaje y enfrentándose a su muerte, despertó algo. Una maldición. Una bendición. La lealtad de una criatura que busca salvar su vida. Lamentablemente, no lo suficiente para que una joven asustada luche contra un escuadrón de soldados. Entonces Shax Senior decidió resucitarla como demonio en lugar de rescatarla y obligarla a servir como compensación. ¿Ella es experta en magia? Shax la reencarnó como un alfil, dijo el anciano sonriendo divertido. Afirmó que era porque sus nuevas habilidades la llevarían hacia el camino de la magia. Creo que es porque de repente se encontró incapaz de reencarnarla con solo un peón. ¿Eso no causaría problemas si aceptara el trato? Lelouch cuestionó, con la relación entre el costo y el poder del rey, no puedo verme superando al líder adulto de una casa de pilares como lo soy ahora. Zekran resopló. Te sorprendería. Lelouch se preguntó en silencio si había alguien a quien el progenitor de Bael no denigraría a sus espaldas. Pero, afortunadamente, no sería un problema de todos modos. Una de las pequeñas rarezas de las piezas malvadas que descubrí hace algún tiempo es que los valores relativos de las piezas no son importantes para los intercambios. Un peón por un peón, una reina por una reina, un alfil por un alfil. ¿Hasta dónde se podría extender esa laguna? No lo sé. Pero para el intercambio de una sola pieza como esta, no habrá ningún problema. Murmuró Lelouch. ¿Y esa criatura de la que hablaste? Sigue con ella. Se unió a su alma en un último intento por protegerla. Ahora, incluso en su segunda vida, están entrelazados, respondió el anciano, sin responder realmente a la verdadera pregunta de qué se trataba. Pero el tiempo de las preguntas había terminado cuando se acercaron a una puerta en particular. La mano de Zekran envolvió el pomo y empujó hacia adentro. Nastia, ¿estás aquí? Lelouch lo siguió y descubrió que la habitación del otro lado de la puerta era una biblioteca. Una biblioteca vacía. Observó cómo la expresión de su padre pasaba de la confusión a la leve exasperación cuando ambos oyeron pasos suaves y rápidos que se acercaban por el pasillo. Al llegar al borde de la puerta, una chica de cabello blanco entró tambaleándose en la habitación. Lo siento mucho, maestro Zekran, necesitaba usar el baño. Suave. Fue la primera palabra que le vino a la mente a Lelouch cuando la vio. No en el sentido de débil ni como ningún tipo de insulto. Era solo que con su largo cabello blanco y su piel igualmente pálida, sus rasgos suaves, parecía una forma humana de una nube o un banco de nieve. O incluso un conejo, a pesar de que no vestía el atuendo que usaban todos los demás sirvientes. Pero lo más importante para Lelouch, sus ojos azul turquesa no mostraban nada del pánico o la prisa que mostraba su lenguaje corporal. No se había apresurado a llegar aquí, no se había ido simplemente por un momento para aliviarse. Había elegido no estar aquí cuando llegaron para pellizcar un poco la nariz de Zekran. A juzgar por el cansancio del suspiro del anciano, él también lo sabía. Lelouch, esta es una de mis obispas, Anastasia Nikolaevna Romanova, ex gran duquesa y heredera de la monarquía rusa. Esos ojos azules traviesos se entristecieron al oír ese título. Anastasia, este es mi tataranieto y tu nuevo alumno, Lelouch Bael, heredero de la casa de Bael. Un placer conocerte, le ofreció Lelouch, extendiendo su mano y tomándola de ella, que le devolvió el gesto y la giró para besarle los nudillos. Lelouch se sorprendió cuando se levantó y vio un ligero matiz rosado en sus mejillas. Había pensado que ella estaría acostumbrada y esperaría algo así, pero luego recordó que eso había pasado más de 80 años y que ella había sido sirvienta de Zekran durante otros tantos.
Les daré algo de tiempo para que se conozcan, les informó Zekran, sosteniendo la puerta abierta. Mary estará afuera en caso de que necesiten algo. Gracias, señor, dijo Anastasia cortésmente mientras él cerraba la puerta detrás de él, y sus ojos volvieron a su nuevo estudiante y potencial futuro rey. El maestro Zekran quiere entregarme a su nobleza, dijo sin preámbulos. Sí, lo hace, respondió Lelouch, ligeramente sorprendido de que ella se lanzara a un tema tan delicado. ¿Nos sentamos? Sus modales lo guiaron una vez más mientras ella se acercaba a la mesa más al centro de la biblioteca, sacando la silla para ella antes de sentarse él también. Supongo que no me dirás cuál es su verdadera intención al hacer eso, ¿no? Lo hago sentir incómodo, dijo antes de nada, es lo único de lo que estoy segura. No me trata como a los demás sirvientes. No me quejo por eso, pero en cierto modo creo que quiere deshacerse de mí. Ella se mostró sorprendentemente franca al respecto. ¿Qué es lo que te hace pensar que lo hace sentir incómodo? A mí me parece que te considera especial de alguna manera. ¿No será eso lo que lo pone incómodo? Cuestionó mientras sostenía con fuerza en sus brazos a la inusual muñeca sin rostro. Cuando lleva a otros sirvientes a su cama, los sonidos que hacen se encogió, escondiéndose detrás de su muñeca, una presencia siniestra que entraba en la habitación y se desvanecía con la misma rapidez. Pero conmigo, simplemente dormimos. Apenas me toca. Estás siendo inusualmente sincero al hablar con un niño de 10 años, señaló Lelouch. Vio una sonrisa traviesa aparecer sobre la cabeza de la muñeca. No me preocupa eso. Eres mayor de lo que pareces. El heredero de Bael sintió que la adrenalina le recorría las venas al oír esas palabras, aunque su expresión seguía siendo de curiosidad pasiva. No estoy seguro de entenderte. Lo haces, negó ella, todavía con esa pequeña sonrisa. No sé a qué me refiero, pero Vi lo hace, y tú también. ¿Vi? Mi amigo aclaró, sin aclarar nada. Siempre está conmigo. ¿Te gustaría conocerlo? La presencia siniestra regresó, una sensación de maldad incluso para la cosmovisión expandida de los demonios. Deslizándose de la nada detrás de ella, una figura de sombra sinuosa se deslizó sobre su cuerpo, envolviéndola alrededor de sus hombros. Su expresión pacífica y traviesa contrastaba por completo con la presencia sobrenatural que la rodeaba. Y Lelouch pensó que su día había dado un giro cuando vio la estatua de la violación en grupo. Hola, Vi. Un placer conocerte. La hermosa chica dentro del monstruo se rió entre dientes. ¿Le tienes miedo? No deberías tenerlo. Es mi amigo. Me cuenta cosas sobre la gente que conozco. Dice que tienes muchos secretos. En realidad no. Todo el mundo tiene secretos. Por lo que yo sé, yo solo tengo dos, admitió Lelouch, sintiéndose cómodo compartiendo información tan insignificante, especialmente si ella era capaz de revelarlos de todos modos. Ese era el verdadero problema. Si esta Vi podía descubrir secretos, ¿eso lo ponía en peligro? Y en realidad, probablemente no. Había visto en su investigación que la reencarnación era un fenómeno conocido en este mundo. Su Geas podría haber estado un poco más allá de lo que estaban acostumbrados, pero en verdad el mayor peligro sería perder la faceta desconocida de su habilidad. La revelación de tal información sería perjudicial, sin duda, pero no catastrófica. No, no tenía por qué entrar en pánico. Todavía no. Vi te cuenta los secretos de Zekran. Imagino que esa podría ser una razón para que se sienta incómodo. La masa sombría la envolvió con más fuerza mientras abrazaba a su muñeca. Vi no me cuenta los secretos del maestro. Dice que me matarían. Una suposición razonable. Lelouch había considerado seriamente la posibilidad de anular el libre albedrío de la chica en cuanto se revelara el más mínimo indicio de que sus secretos salieran a la luz. Ellos. ¿Los secretos? Ella asintió con la cabeza hacia la muñeca. Ya veo. ¿Podríamos hablar a solas de nuevo un rato? Vi siempre está aquí, le recordó, pero está bien. El heredero de Bael se relajó un poco mientras observaba a la criatura deslizarse de regreso a la nada de la que había venido. No estaba ansioso por volver a ver esa cosa, aunque sentía que probablemente tendría que acostumbrarse a ella. Así que hemos establecido lo que quiere Zekran. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que quiero? Parecía estar considerando la pregunta. Vi y piensa que no eres una mala persona. No me importaría convertirme en tu obispo. ¿Quieres que te enseñe magia? ¿Qué más haríamos? Todavía no lo sé muy bien, admitió Lelouch con sinceridad. Todavía no había encontrado su lugar en este nuevo mundo.
Podrían pasar años más antes de que lo consiguiera. Puede que alguna vez haya encontrado su camino como humano, pero encontrar su camino como demonio fue una experiencia completamente diferente. Quiero encontrar más miembros de la nobleza. Quiero explorar el mundo humano. ¿Cómo demonios se vería Britania con la rebelión de Washington terminando en victoria? ¿Y un Japón libre? Necesitaba verlo todo con sus propios ojos. Y creo que cuando sea mayor competiré en los juegos de clasificación. Anastasia sonrió, escondiéndose menos detrás de su muñeca. Todo eso suena mucho más interesante que quedarse en esta casa. La conversación continuó y pasó a temas menos importantes. Anastasia le preguntó a Lelouch sobre la familia, los amigos y los lugares en los que había estado. Parecía que la chica había estado bastante protegida desde que llegó al inframundo, ya que rara vez se aventuraba a alejarse de la propiedad de Zekran, pero estaba ansiosa por explorar. Lelouch, a su vez, le preguntó sobre sus habilidades con la magia. Basándose en su explicación detallada de algunos conceptos que Lelouch apenas había conocido y algunas demostraciones rápidas de hechizos de agua y hielo, parecía que estaba completamente calificada para el trabajo que Zekran le había asignado. Mientras tanto, Lelouch mantuvo un rincón de su mente ocupado en las ramificaciones de esta reunión. Zekran quería que le quitara a Anastasia de encima. No importaba si eso se debía en parte a que ella lo inquietaba o no. Un hombre como Zekran nunca hacía nada por una sola razón. La otra razón más obvia era simplemente la que Zekran afirmaba que era: ofrecerle a Lelouch una poderosa pieza para que la usara. Lelouch no había visto absolutamente nada que indicara que esto no fuera parte de la motivación del anciano y, aunque Zekran tenía más experiencia que cualquier oponente al que se hubiera enfrentado, eso no significaba que el joven demonio fuera a seguir el camino de la conspiración loca. ¿Era el antiguo demonio capaz de falsificar sus intenciones tan completamente? Tal vez. Pero el emperador demonio renacido no había visto ninguna evidencia de ello, por lo que lo descartó. ¿Pero y los motivos ocultos? Colocar a Anastasia en su nobleza potencialmente le daría a Zekran a alguien dentro del círculo íntimo de Lelouch. Sin embargo, aunque eso era innegablemente cierto, obtendría lo mismo durante los próximos años si Anastasia simplemente trabajaba como su tutora. Y no había forma de que Lelouch pudiera rechazar su matrícula sin parecer demasiado sospechoso de las intenciones del hombre. No confiaba en Zekran, pero demostrar que no confiaba en Zekran hasta ese punto convertiría rápidamente su relación en una de adversarios. Eso parecía que sería una decisión. Sin mencionar que, según todos los informes, no parecía que Zekran necesitara a alguien con información privilegiada que vigilara a su heredero. Una y otra vez durante esta visita, con el café y el ajedrez y la reunión con Anastasia en la biblioteca, aunque claramente ella no quería estar allí, se había demostrado que el progenitor sabía mucho más sobre el joven demonio de lo que era razonable. No, había muy pocas razones en las que Lelouch pudiera pensar más allá de lo obvio. ¿Deberle un favor? De todos modos, Lelouch no tenía la clase de influencia para negarle nada a su mayor. ¿Congraciarse con su heredero? Bueno, ciertamente, pero con la guerra de palabras que habían estado teniendo todo el tiempo que el chico había estado en la finca, no estaba seguro de cuán efectiva sería esa idea al final. Demonios, estaba considerando sospechar sobre una oferta tan generosa en este mismo momento, y por lo que parecía, Zekran estaría decepcionado si no lo hubiera hecho. Los riesgos invisibles. Lo que Anastasia y Vi pudieron o no haber descubierto en su breve encuentro. Eran riesgos de todos modos, solo se podían deshacer con una aplicación de geas. Pero, ¿lo serían? No sabía qué era Vi, parecía ser una existencia ligada a Anastasia pero fuera de ella. ¿Habría problemas si le aplicaba geas al amo de la cosa? Ese era un tipo de riesgo completamente diferente, uno que Lelouch no estaba especialmente dispuesto a correr para guardar un secreto que la chica podría decirle a alguien, podría ser creída y el secreto no era terriblemente peligroso en cualquier caso. Pensar que una habilidad con la palabra absoluta en el título podría considerarse algo insignificante en este mundo. Con el tiempo, Lelouch se aventuró a salir de la habitación y le preguntó a Mary si podía hablar con Zekran nuevamente. Poco después, el hombre regresó. «Confío en que sea de tu agrado», preguntó al llegar. «¿Qué es Vi?», preguntó Lelouch, yendo primero a la pregunta más importante. Una criatura ligada a la dinastía Romanov desde Catalina la Grande. Ella la trajo consigo a Rusia y la protegió invisiblemente a ella y a sus descendientes, hasta que solo quedó una. Eso no respondió a mi pregunta, señaló Lelouch entrecerrando los ojos. No, no lo hizo.
Lelouch siguió mirando a su antepasado hasta que comprendió la verdad. No lo sabes. El anciano demonio puso una expresión de impotencia. Lo he investigado. Esperaba que los Furcas lo supieran. Tuvieron contacto con Catherine y hasta Su reprimió una risa, desafortunado final. Lamentablemente, no tenían idea. He vivido miles de años, Lelouch. Todavía hay suficientes cosas en este mundo que desafían mi comprensión. Haré que un sirviente te traiga la información que pueda reunir, pero a grandes rasgos, existe dentro de ella y no tiene forma corpórea. Emite un aura de inquietud que llega al punto de la náusea dependiendo de la fuerza de la víctima. Y puede ver, debilidad. Debilidad, repitió Lelouch. Milímetros, una habilidad difícil de cuantificar por lo amplia que es. A través de los ojos de Anastasia puede ver la mejor manera de meterse bajo la piel de alguien. O cómo congraciarse con ellos. Una vez, Mary encontró a la niña rezando a pesar del dolor que le causaba. Desde entonces, la adora. Eso puso en un contexto diferente lo que dijo sobre cómo Zekran la trataba. Ella lo hizo sentir incómodo, pero tal vez eso fue intencional para que ella no recibiera el trato que él le dio a los otros miembros de su nobleza. O lo hizo sentir incómodo porque él sabía lo que estaba haciendo, y funcionó de todos modos. El hombre en sí ciertamente no iba a darle la respuesta. Respondió a la pregunta de por qué Zekran podría querer que se fuera a pesar de tener un poder tan innegablemente útil. ¿Y la muñeca? No tiene relación, por lo que sabemos. Es solo una manta de seguridad, un recuerdo de su vida anterior. Entonces exclamó con un aplauso, ¿tomarás a Nastia como tu tutora? ¿O como tu obispo? Se había estado volviendo un poco loco hasta su ceremonia real, queriendo salir de su casa y estar en algún lugar, en cualquier otro lugar. Y sin embargo, después de su estancia en la finca de Zekran, lo único que quería era volver a casa. Dejó que la conversación de Sara y Anastasia sucediera a su alrededor durante el viaje en auto, prestando atención con media oreja mientras observaba pasar el paisaje. Al llegar a casa, Heródoto lo recibió y rápidamente le preguntó cómo le había ido y por Anastasia. Su heredero apenas tuvo fuerzas para responder a esta última pregunta, antes de pedirle que se fuera a dormir. Sorprendentemente, o tal vez no, Heródoto tenía una mirada comprensiva mientras dejaba que su hijo escapara a su dormitorio. «Maestro Lelouch», preguntó la chica pálida mientras se asomaba por la puerta mientras él se preparaba para ir a dormir. «No estoy segura de si le gustaría que pasara la noche con usted». «No, gracias», respondió Lelouch distraídamente. «Oh», murmuró ella, todavía colgada en la puerta. Pasó otro minuto antes de que Lelouch se diera cuenta de que ella seguía allí, indecisa, con los dedos retorciéndose el mullido pijama blanco y luciendo insegura. Suspiró para sí mismo. Bien. Era muy extraño lo feliz que la hacía eso, subirse a su cama detrás de él con una gran sonrisa en su rostro, envolviéndolo en sus brazos como si fuera su osito de peluche. Era bastante cómodo. Solo se arrepintió de su elección cuando sintió y vio el muñeco de cara inexpresiva que ella trajo consigo, recordándole todo lo que ella llevaba consigo a su cama. Vi. Bueno, no se notaba su presencia. La extraña criatura que se había unido a la adorable niña podría ser el problema del día siguiente.